tenía que hacer mi hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a empezar en el capítulo 13, capítulo Crónicas. Y vamos a ver si podemos llegar hasta el 16. Yo me siento un poquito de catarro, creo que me quiere coger el catarro ahorita. Bueno, empieza así, en el 13, primera de Crónicas, capítulo 13. Entonces David pidió consejo a los jefes de millares y de centenas y al resto de los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y así es la voluntad del Señor nuestro Dios, convocaremos a nuestros hermanos que están esparcidos por todo Israel, lo mismo que a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades ejidos, para que se reúnan con nosotros. Traigamos aquí el arca de nuestro Dios, porque desde los días de Saúl no lo hemos consultado. Toda la asamblea estuvo de acuerdo en que se hiciera así, pues a todos les parecía bien. Entonces David reunió a todos los israelitas de Sejor, de Egipto, hasta la entrada de Hamá, para que trasladaran el arca de Dios de Quiriat a Jearim. Y fue David con todo Israel a Balá y Quiriat Jearim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca, sobre la cual se invocaba el nombre de Dios, el Señor que habitaba entre los querubines. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro nuevo, y Uzá y Ahío guiaban el carro, mientras David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas delante de Dios, entre látigos y muchas de arpas, sanitarios, tamborines y címbalos de trompeta. Fíjate, ¿qué es lo que sucede aquí? David quiere reunir a todo el mundo, sí, quiere agrupar a todo el mundo porque están dispersados, ¿no? Quiere agrupar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace él? Él coge y le pide consejo a quiénes? A los jefes. A los ancianos, a los jefes, ¿no me entiendes? Él le pide consejo a ellos acerca de cómo se puede hacer las cosas, pero ¿para qué quiere hacer todo eso? Porque quiere traer el arca del Señor y quiere que todo el mundo esté en la misma paz como estaban antiguamente. ¿Me entiendes? Entonces quiere agrupar a todo el mundo para que todo el mundo esté reunido. ¿No me entiendes? En el 9, cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron para sostener el arca. Uzá extendió la mano. Entonces el furor del Señor se encendió contra Uzá por haber extendido su mano hacia el arca y lo hirió de muerte, y Uzá murió allí delante de ellos. Bueno, esto voy a decir una cosa, ¿no? Fíjate lo que sucedió. ¿Por qué lo mató? Nomás porque... Espérate, yo lo voy a decir ahora porque fíjate. Desde la casa de Abinadab llevaron el arca de Dios en un carro. Sí. La llevaron en un carro. Sí. Entonces, así no estaba ordenado a trasladar el arca del Señor. El arca del Señor había que cargarlo. Entonces ellos lo están llevando en un carro. Y aparte de eso, que también los que estaban encargados de hacerle eso eran ¿quiénes? Los levitas. Sí, los levitas. Que eran los sacerdotes. Esa gente que están haciendo eso, ellos no son sacerdotes. Era como desobedecieron. Ellos no son sacerdotes y ellos no saben. Yo creo que era David el que lo quería hacer. Pero David no es levita. Pero él lo quería hacer, por eso él lo estaban moviendo por él. Está bien, pero David no es levita. Él tiene que hacer las cosas de acuerdo como Dios quiere. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces desobedeció por eso. Más adelante vamos a ver qué sucede. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate cómo dice aquí. Ahí fue donde okay. Llamó a ese lugar. Entonces, fíjate, a David le pensó que el Señor lo hubiera fulminado a Usa. Por eso llamó a ese lugar Pérez Usa,
Y hasta el día de hoy se llama así. ¿Hasta el día de cuándo? Hasta ahorita. Hasta En el ese día que tiempo, se en ese escribió el tiempo. libro, ¿no? En ese tiempo. Ese día David temió a Dios y dijo, fíjate, y ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Ya cuando vio de que un hombre, lo habían matado a un hombre, dice, ya como que yo voy a llevar el arca de Dios para mi casa. Entonces, ¿qué va a hacer él? Así que ya no llevó el arca a su casa y a la casa, la llevó a la casa de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el de Gad. El arca de Dios se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom con su familia. Y Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Fíjate, David tuvo como miedo a ver que se Por murió. lo que le había pasado al otro. Entonces no quiso llevar el arca para su casa. Pero ¿qué sucedió? Para la persona, Obed-Edom llevó el arca para allá y ese hombre, Dios lo empezó a bendecir. ¿Ok? Vamos al 14 ahora. El rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y también madera de cedro, albañiles y carpinteros para que le construyeran una casa. Con esto David entendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor les empieza a mandarle carpinteros y a llevarle provisiones. Entonces ahí David se da cuenta de que el Señor lo había regido a él como rey. ¿Ok? Versículo 3. David tomó otras mujeres en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefé, Yafía, Elisama, Bialeada y Elife. 8. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de todo Israel, fueron en su busca, pero al saberlo David salió a enfrentarse con ellos. Cuando los filisteos, tú sabes que los filisteos siempre estaban en guerra con David, pero cuando ellos se enteraron de que David lo coronaron como rey, fueron para hacerle la guerra. Al llegar los filisteos, se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios y le dijo: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entrarás en mi mano? Y el Señor le dijo: atácalos, que yo los entregaré en tus manos. Y los filisteos llegaron a Baal y Pesaín, y allí David los derrotó. Después de eso, David dijo: con mi mano Dios partió en dos a los enemigos, a mis enemigos, como si abriera en dos las aguas. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Baal Perasim. Allí los filisteos dejaron a sus dioses y David ordenó que los quemaron. Bueno, ahí lo que David hizo, ¿qué fue lo que hizo David? David sabía de que los filisteos venían a atacarlo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Consultó con quién? Consultó con Dios. Con Dios, consultó con Dios. Entonces le preguntó: ¿estás conmigo? ¿Me vas a ayudar? Y Dios le dijo que sí. Entonces fíjate, para que tú veas, después que él gana la victoria, ¿a quién él le da la glorificación? Pues a Dios. A Dios, fíjate cómo dice: con mi mano Dios partió en dos a mis enemigos. Él no está diciendo que fue que lo hago, él está diciendo: con mi mano, con la mano de él, Dios partió en dos a los enemigos. Que si no hubiera sido por Dios, él no hubiera ganado. ¿Ya tú me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos darle gloria, debemos darle crédito a Dios en todas las cosas que nosotros seamos. Él se merece todo el crédito. Que nosotros ya hemos tenido victoria, ¿no? Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 12. Allí los filisteos... no, ya leímos eso. Disculpe. 13. Pero los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no los ataques de frente, sino rodéalos para que los ataques frente a los Bachamara,
balsameras. Balsameras. Así, cuando oigas un estruendo por la copa de las balsameras, lánzate a la batalla, porque yo saldré delante de ti y heriré al ejército de los filisteos. David hizo lo que Dios le ordenó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se extendió por todas aquellas tierras y el Señor infundió el temor ante David en todas las naciones. Fíjate, David le preguntó otra vez, porque quedaron más filisteos, ¿no? Y David le pregunta, ¿lo puedo atacar? Entonces, ¿cómo Dios le dice? Atácalo de esta manera. Dios siempre hace las cosas, no te dice que haga las cosas de la misma manera. ¿No me entiendes? Para ver si tú lo obedeces. ¿No me entiendes? Le digo, atácalo cuando tú sientas qué cosa, un estruendo. Cuando sientas el estruendo por la balsamera, entonces cuando lo puedes atacar. Y entonces si David lo hubiera atacado antes que escuchara eso, seguro que lo hubieran derrotado. Sí. ¿No me entiendes? Por eso es que David siempre tuvo victoria, porque le hacía caso a Dios. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros, que nosotros debemos hacerle caso a Dios. Es que nosotros sí podemos planear algo, pero poner a Dios primero. Será, seguro que sí. Nos ayuda. 15. David también se construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Luego dijo, el arca de Dios debe ser llevada, fíjate, el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, porque fue a ellos a quien el Señor eligió para que la lleven. Y la sirvan siempre, que era lo mismo que estaba diciendo, que los levitas eran los encargados, ¿no? Sí. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8, que dice así, en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto y para que estuvieran a su servicio, para honrarlo, para impartir bendiciones en su nombre hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que los levitas eran los únicos que estaban encargados de llevar el arca. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Ellos llevaron el arca y lo subieron en un carretón. Sí. Montaron un carretón. Y David congregó a todo Israel en Jerusalén para que se llevara el arca del Señor al lugar que él había preparado. David reunió además a los aaronitas, ¿y a quién? Y a los levitas. Que los levitas son los que conocen las cosas esas, ¿no? Y eran los que encargados de hacer las cosas de Dios para Dios. De los descendientes de Coat. De los descendientes de Coat. Reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes, 120 personas. De los descendientes de Merari, a Asaí, que era su jefe, y a sus parientes, 220 personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes, 130 personas. De los hijos de Elisafán, a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes, 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes, 80 personas. De los hijos de Israel, a los Anemat, que era su jefe, y a sus parientes, 112 personas. Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel y Asías, Joel y Samaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes son los principales padres de la familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Entonces le está diciendo a los levitas que se purifiquen, que se santifiquen. ¿Para qué? Para que lleven el arca de Dios para el lugar que David había preparado. 13. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez,
El Señor, nuestro Dios, nos castigó. Sí. Pues no consultamos como debimos de hacerlo. Ajá. Cuando tú no haces las cosas como tú debes hacerlo, Dios te castiga. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de la barra, fíjate cómo era ahí, aquí especifica cómo se debe llevar el arca, ¿no? Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros conforme a la palabra del Señor. Y tal como lo había ordenado Moisés. ¿Ok? Fíjate, entonces, ¿dónde está la ordenanza esa? Esa ordenanza lo podemos ver en el libro de Éxodos, capítulo 25, versículo 14. Y dice así: meterá la vara por los anillos de los costados del arca y con ellas llevará el arca. Que había que llevar, meter las varas por los anillos que tenía el arca, entonces lo tenía que llevar. Lo cargaban aquí. Sí, ¿me entiendes? Pero ellos no, ellos lo cogieron y lo pusieron en un carro. En un carro. O sea, es lo más fácil. Sí, no sabían, que no sabían. Además, 16, además David le dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpa y címbalos, y que los tocaran y la levantaran alegremente la voz. Fíjate, entonces ya él está preparando música también. Sí. Él está preparando música. Quiere los instrumentos, quiere salterios, quiere címbalos, quiere arpa y quiere alegremente con la voz. Los levitas designaron a Aimán, hijo de Joel, y de sus parientes, ¿a quién más? Designaron a Asaf, hijo de Beraquías. De los descendientes de Merarí y de sus parientes, designaron a Etán, hijo de Causías. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes de orden inmediato, es decir, a Zacarías, a Yaciel, a Semiramot, Yesiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifulú, Minías, Obed, Edom y Yehiel. Gemán, Asaf y Atán, que eran cantores, tocaban símbolos de bronce. Zacarías, Asiel y Semiramot, Yaciel y Uní, Eliab y Maseías y Benaías tocaban salterios sobre Alamot. 21. Matatías, Elifelú, Minnía, Obed, Edom, Yegiel y Asasías tenían arpas afinadas y fungían como directores. No, eso tocaban el arpa. Que Eranías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos. Pues sabía mucho de música. Ay, lo pusieron director de los cantos. ¿Ok? Entonces, Berequías, 23, Berequías y Alcana vigilaban el arca. Los sacerdotes, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaías y Eliseo tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed, Edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Fíjate para que tú veas que todos ellos estaban organizados, ya tenían personas que te tocaban el arca, el otro tocaba esto, y entonces también pusieron personas para que vigilaran el arca. ¿Okay? 25. Con gran alegría, y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed Edom. Entonces se pusieron contentos y con tremenda alegría ellos se pusieron para trasladar el arca de Obed Edom. ¿Para dónde? Para el lugar que David había preparado, ¿no? 26. Dios el Señor, fíjate lo que dice aquí ahora, Dios el Señor ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto y se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Fíjate, Dios lo ayudó. ¿Por qué Dios lo ayudó? Porque estaban haciendo las cosas como lo debían de hacer. David iba vestido, es que cuando
es una cosa que cuando tú haces las cosas como tú debes hacerlo, como Dios quiere que lo hagas, Dios va a ayudar y Dios va a estar contigo siempre. Dios siempre va a estar contigo. ¿Ok? David, 27. David iba vestido de lino fino y además llevaba sobre sí un efod de lino. Todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino. Entre los cantores, Kenanías era maestro de canto. Fue así como todo Israel transportó el arca del pacto del Señor, en medio de los jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. Entonces ellos iban con tremenda música. Mical, entonces fíjate lo que sucede aquí en el 19. Mical, la hija de Saúl, miraba por una de las ventanas cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David. Y al ver que el rey David saltaba y danzaba, se sintió en su corazón mucho desprecio por él. Sintió desprecio porque David estaba contento. Fíjate para que tú veas, David está contento. ¿Por qué? Porque trae el arca del Señor. Él está contento. Entonces ella lo ve contento y se enoja. Y se enoja. ¿Pero por qué? Porque se enojó. Así mismo hoy en día sucede con hermanos y hermanas que están, te ven de que tú estás logrando una cosa para el Señor, estás haciendo una cosa para el Señor, y en vez de glorificarse, y en vez de unirse y hacer las cosas bien por el Señor, lo que se agüitan. Y eso no es bueno. No. Eso no es bueno. Y ese es el problema que quiero yo que os... Ese es el problema que tenemos hoy en día. Porque se enojan. Se enojan. Si te ven que tú estás contento porque te trajeron en la cabeza, no hay que estar contento. Entonces, ellos se enojan por... Esa señora se enojó. La Mica se enojó. ¿Ok? Y no debe ser así. Vamos para el 16, que este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. Así fue como el arca de Dios fue transportada y puesta en medio de la tienda que David había mandado levantar para ella. Y se ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de paz. Disculpen. Y cuando David acabó de ofrecerle los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y repartió entre todos y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pasa. Fíjate, cuando David le acabó de ofrecerle el holocausto a Dios, ¿qué hizo? Bendijo al pueblo. ¿Me entiendes? Y lo bendijo en el nombre de ¿quién? Del Señor. 4. David puso algunos levitas delante del arca del Señor para que ministraran e invocaran, confesaran y alabaran al Señor, Dios de Israel. En primer lugar puso a Asaf, seguido de Zacarías, Yehiel, Semiramot, Yesiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Yehiel. Todos ellos con sus santerías y arpas. Pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benías y Jaciel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ese día David puso por primera vez a Asaf y sus parientes a cargo de la alabanza al Señor y cantaron. Fíjate lo que van a cantar ahora, fíjate lo que van a cantar. Alaben al Señor, alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras, canten el salmo, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón de los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre en Dios, recuerden sus grandes maravillas. ¿Qué le está diciendo? Que se recuerden las maravillas que el Señor ha hecho. Sí. Y que lo busquen y que se alegren de todo corazón y que lo busquen al Señor. Tienen que buscar al Señor. Nosotros debemos buscar al Señor porque nosotros sin el Señor no somos nada.
Porque no sabemos. ¿Eh? No somos nadie. No somos nadie, no somos nada. Yo me ¿Ok? acuerdo, el hermano González decía, vivemos en el mundo, pero no somos el mundo. No, si ahí solo dice Hay la muchas Biblia. cosas que el hermano se le quedaron a mí del hermano. Vivimos en el mundo, pero no somos Pero del no mundo. somos del Y mundo. nosotros pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Nosotros, pues, Él nos compró a nosotros. Con su Jesucristo sangre. nos compró. Ay, Su ¿cómo sangre no en lo la sabe? cruz, en la cruz. ¿Cómo usted lo sabe? Nos compró a nosotros. Nosotros pertenecemos a Él. Nosotros tenemos que ser para Él. No dejar de hacer las cosas para nosotros. Es que no nomás lo crucificaron, él sufrió en esa cruz. Así mismo fue. Hicieron muchas cosas con él malas. Ok, y sus hechos prodigiosos y sus sabios y sus sabias, ay Dios mío, y sus sabias sentencias. Ustedes son los descendientes de Abraham, ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios en toda la tierra, prevalece sus juicios. Sus juicios. Ujú. A ver si se me quita un poco la rueda. Nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para mis generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto, con Israel lo hizo un pacto duradero. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. ¿Ok? Ellos no eran numerosos, eran unos simples forasteros. Andaban de nación en nación, de un reino a otro reino. Este es el cantito, están cantando eso. Ah, Sí, están cantando eso. Acuérdate que es un cantito. sí, Es un cantito de esto. Lo que estamos leyendo es un cantito. sí. Pero Dios no dejó que lo agraviaran, sino que ellos castigó a los reyes y dijo, no toquen a mis ungidos, no le hagan daños a mis profetas. Canten al Señor todo hoy la tierra. Anuncia su salvación todos los días. Canten entre los pueblos su gloria. Anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza. Es temible más que todos los dioses. Ujú. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Ídolos, ajá. Pero el Señor es quien creó los cielos. Los Está cielos, diciendo que sí. todos los dioses esos que hay son ídolos. Pero el Señor es el que creó los cielos. Ajá. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. A su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. También ante todos en la tierra. El Señor afirmó al mundo. El Señor afirmó al mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan, digan entre las naciones, el Señor es rey. Es rey. Digan entre todas las naciones que decir, el Señor es rey. Señor es rey. Que brame, el Señor es rey, que brame el mal y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor que viene a juzgar la tierra. La tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, Bueno, porque su misericordia es eterna. Oh, Eterna. su misericordia es eterna. eterna. Su misericordia es eterna. Vamos a ver aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Ok, mira. Su misericordia es eterna. Eso lo podemos ver en segunda de Misericordia es como amor, ¿verdad? lo podemos ver en los salmos, en el salmo, mira, en el salmo 100, versículo 5, ¿no? El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Y lo podemos ver en muchos lugares esto de la Biblia. Mira, aquí están los diferentes versículos donde lo dice.
también en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 11, donde dice: volverá a escucharse la voz de gozo, de alegría, la voz del novio, de la novia, la voz del que dice: alabemos al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es eterna. Misericordia, ¿qué quiere decir? El amor eterno. mercy. ¿Cómo es? Misericordia es como una cosa que no te lo merece. Un favor que uno no se, no se lo merece. Eso es gracia, ¿no? ¿Eh? Gracia. Eso es gracia y también es misericordia, Y ¿no? misericordia. ¿No? Misericordia yo creí que era mercy. ¿Y qué quiere decir mercy? ¿Qué cosa es mercy? Mercy, pues ¿qué? Ok, espérate un momento. No. Vamos a Hay buscarlo cosas ahorita. que uno no las entiende, ¿ver, hermano? Sí, vamos a salirte bien de la duda. Ujú. Porque yo no quiero decir una cosa que sea errónea. ¿No me entiendes? Vamos a ver. Ok, misericordia. Misericordia de Dios. Recompensa, exhortación, bendición, ejemplo. Mira, la prioridad. No, aquí estamos abajo. Aquí estamos abajo. Okay. La bondad de Dios combina su gracia, que es lo mismo. Es lo mismo. Combina su gracia y misericordia y fidelidad con amor inmutable, expresado especialmente en su fidelidad pactada. Los casos de bondad se encuentran exclusivamente en el Antiguo Testamento y la mayoría de las veces aparecen en los Salmos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Misericordia. Atributos, son misericordiosos. Ok, está bien. El hombre misericordioso dice. Mira, en el libro, en el Rey 20:31 dice así: entonces sus oficiales le dijeron: hemos sabido que los reyes de Israel son clementes, si no vestimos con cilicio y nos ponemos una soga al cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Que él es perdonable, que es misericordioso, que él no, ¿cómo se llama esto? No. Dame buscar una cosa aquí mejor todavía. Después, cuando terminemos esta clase, vamos a poder ir un poquito más profundo. Checarlo ¿Okay? bien. Ya falta poquito. Digan, sálvanos Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y librarnos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre. Y nos alegraremos con tus alabanzas. Bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. ¿Ok? Ujú. Los levitas, David dejó a Asaf y a sus parientes delante del arca del pacto del Señor para que ministraran todo el tiempo delante del arca, cada cosa en su día. El cuidado del arca puso a Obed Edom y a sus 68 parientes, y también a Obed Edom, hijo de Gedúel, y a Josa. El sacerdote Sadoc y a sus parientes de los sacerdotes los puso delante de tabernáculos del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón. Y para que todos los días, a mañana y tarde, ofrecieran sacrificios y holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Señor prescribió a Israel. Con ellos puso a Gemán y a Jedutun y a otros escogidos por nombre para que glorificaran al Señor, cuya misericordia es eterna. Volvimos otra vez con la palabra misericordia. Para alabar a Dios, Gemán y Dadutún tocaban las trompetas y los címbalos y otros instrumentos musicales. Los hijos de Jedutún vigilaban las entradas. Después de esto, todo el pueblo se fue a su casa, y también David
se fue a bendecir a su propia casa. Y ahí terminamos los 4. Entonces yo voy a terminar ya. Y mira aquí mis alumnas que tengo aquí. Okay. Voy a terminar ya